Octubre de 2015. Una mujer, en plena quimioterapia, se sienta frente a las cámaras de uno de los programas más vistos de México y confirma algo que llevaba meses negándose, que su esposo tenía una relación con su mejor amiga, con la mujer que se sentaba junto a ella cada semana frente a millones de espectadores. Esto no te lo estoy inventando. Quedó grabado. Todavía se puede ver. Esta es la historia de Carla Panini. Y son 7 verdades. 7 verdades documentadas, con fecha, con nombre y con fuente, que casi ningún otro video te cuenta completas. Te voy a avisar cuando llegue cada una, numerada, para que no se te pierda ninguna. Un programa que se apaga de la nada. Unos mensajes que nunca debieron encontrarse. Una boda que llega demasiado pronto. Una guerra de familia que sigue hoy, en 2026. Y una última verdad, la más difícil de todas, que voy a dejar para el final, porque se la merece. Aquí no te voy a inventar amantes que no existieron, ni fechas que no pasaron, ni escenas que nadie documentó. Te voy a contar exactamente lo que se documentó, lo que se confirmó, lo que ella misma dijo, en vivo, frente a todo un país. Y cuando algo no esté confirmado del todo, porque en esta historia hay partes que ningún tribunal ha resuelto todavía, te lo voy a decir con la misma claridad. Esto es lo que se alega, no lo que está probado. Porque esta es una historia donde, una y otra vez, el silencio tiene un precio. Y hay una parte de todo esto, la que tiene que ver con los hijos que quedaron en medio, que casi nadie se atreve a contar completa. Yo sí te la voy a contar, con el cuidado que merece. Pero para entender cómo se llega a esa entrevista, a esa quimioterapia, a esa confesión, hay que regresar. Hay que empezar por una amistad que durante 12 años pareció inquebrantable. Primera verdad, ¿cómo nació esta amistad y por qué, 12 años después, nadie pudo ver venir lo que se rompió? Carla Panini y Carla Luna se conocían desde mucho antes de que el país supiera sus nombres. Según ha contado la propia Panini, para cuando llegó la fama ya llevaban más de una década de amistad. 12 años. Un dato que ella misma ha repetido en distintas entrevistas a lo largo de los años, siempre con el mismo número. 12 años en los que nadie las conocía todavía como las comadres de la televisión. Solo eran 2 mujeres, con sus propias vidas, que compartían algo que valoraban antes de que una cámara se los quitara. Las 2 ya estaban casadas cuando llegó el programa que las haría famosas. Panini, con Óscar Burgos. Luna, con Américo Garza. 2 matrimonios distintos, 2 vidas separadas, 2 casas distintas, que se cruzaban cada semana frente a una cámara, en un segmento de chismes de Telehit llamado Las Lavanderas. Telehit en esa época era un canal reconocido por su audiencia joven, y el segmento encontró ahí un lugar perfecto. Humor directo, chisme de farándula y 2 personalidades que contrastaban en pantalla, la güera y la morena, pero que, fuera de cámaras, compartían algo más simple. 2 mujeres criando hijos, sosteniendo carreras y apoyándose entre los horarios imposibles de la televisión en vivo. Y funcionó. Funcionó de una manera que ni ellas esperaban. Un segmento pensado, en principio, como entretenimiento ligero se convirtió, con el tiempo, en uno de los formatos más reconocibles de la farándula mexicana de esa década. Semana tras semana, 2 mujeres, una la comadre güera, la otra la comadre morena, comentando el chisme del momento con una complicidad que el público sentía como genuina. Era un formato simple, 2 mujeres, 2 estilos, un mismo golpe de humor cada semana. Y funcionaba, en gran parte, porque detrás de las cámaras, esas 2 mujeres de verdad se llevaban bien. Y aquí está algo que vale la pena detenerse a pensar. Esa complicidad, en ese momento, no era actuación, era real. 2 mujeres que se conocían desde antes de la fama, que se apoyaban fuera de cámaras tanto como dentro, que viajaban juntas a presentaciones, que aparecían juntas en cada evento donde una era invitada. Eso es lo que hace que esta historia no sea solo un chisme de infidelidad. Es la historia de una amistad real que se rompió. Guarda esa idea, porque todo lo que viene después solo duele si entiendes que, antes, hubo algo verdadero. Y entonces, en 2012, después de tener a su 4.º hijo, a Carla Luna le diagnosticaron cáncer de útero.
Detente y piénsalo. Una mujer que acababa de ser madre por cuarta vez, enfrentando, al mismo tiempo, un diagnóstico que le cambiaría la vida entera. 4 hijos pequeños. Una carrera en su mejor momento. Yende, de un día para otro, un tratamiento que no sabía todavía cuánto tiempo iba a durar. Y en ese momento, documentado, no inventado, quien estuvo ahí, apoyándola emocional y económicamente, fue Carla Panini, su amiga, su compañera de programa, la persona en la que Luna confiaba más. Guarda ese dato, porque lo vas a necesitar después. Esta es la parte que casi nunca se cuenta, que antes de la traición hubo lealtad real. Hubo una mujer presente en el momento más frágil de otra, cuando nadie la obligaba a estarlo. Y es precisamente por eso que lo que viene después pesa tanto más. Tú que alguna vez has cuidado a alguien enfermo, lo sabes. Ese tipo de lealtad no se olvida fácil. No se traiciona fácil. Por eso, cuando lo que viene después ocurre, no se siente como un chisme más de la farándula. Se siente como una traición real, entre 2 personas reales. Porque todavía no lo sabían. Pero el silencio ya empezaba a tener un precio. Nadie en ese estudio, nadie frente a esas cámaras, sabía todavía lo que se estaba gestando. El programa seguía grabando. Las risas, en cámara, seguían pareciendo reales, porque, en gran parte, todavía lo eran. La amistad, por fuera, seguía intacta. Pero algo ya se estaba moviendo detrás de cámaras. Segunda verdad, el motivo real por el que Las Lavanderas dejó de existir. Y no fue el rating. Corte a 2014. El programa lleva ya varios años al aire. Las Lavanderas es, para entonces, una marca. Para ambas, el programa representaba más que un sueldo. Era la plataforma que las había sacado del anonimato, la que las hacía reconocibles en la calle, la que sostenía buena parte de sus carreras en ese momento. Perderlo no era una opción que ninguna de las dos hubiera elegido. Las 2 comadres, la güera y la morena, aparecen juntas en revistas, en entrevistas, y en la calle la gente las reconoce como pareja cómica antes que como 2 mujeres con vidas separadas. Y es precisamente esa imagen, las 2 comadres, inseparables en pantalla, la que empieza a resquebrajarse por dentro, mucho antes de que el público lo supiera, porque en 2014 empiezan a circular los primeros rumores. Algo se dice, en voz baja, alrededor de la producción, que Carla Panini y Américo Garza, el esposo de Carla Luna, tienen algo más que una amistad de cortesía. En ese momento, son solo rumores. Nadie los confirma. Nadie los desmiente públicamente todavía. Pero guarda este dato, porque es la semilla de todo lo que viene. ¿Cómo se traiciona a la persona que te cuidó en tu momento más frágil? Es la pregunta que, año tras año, la gente sigue haciéndose sobre esta historia. Y todavía no tenemos la respuesta completa. Todavía no. Mientras tanto, en cámara, nada cambia. Las Lavanderas sigue grabando. Las 2 comadres siguen apareciendo juntas, sonriendo, actuando la complicidad que el público ama. Imagina la escena, 2 mujeres, sentadas una junto a la otra, actuando un cariño que, de acuerdo con lo que vendría después, ya no era del todo real. Y entonces, en 2015, todo salió a la luz, en vivo, frente a millones. Antes de esa entrevista, de esa que en un momento te voy a contar con nombre y fecha, hubo meses de rumores que se negaban, se desmentían, se filtraban de nuevo. Meses en los que Carla Luna, que ya enfrentaba 3 años de tratamiento contra el cáncer, tuvo que además cargar con la incertidumbre de no saber si lo que se decía de su esposo y su mejor amiga era cierto. Detente y piénsalo. 12 años de amistad, 12 años construyendo, juntas, una carrera, un programa, una vida entera frente a cámaras. Y todo cambia en una entrevista. Y aquí está la ironía que sostiene toda esta historia. La misma mujer que estuvo presente en la enfermedad de su amiga fue, según todo lo que vino después, la misma mujer que ayudó a destruir lo que quedaba de su matrimonio. Lealtad y traición, en la misma persona, casi al mismo tiempo. Porque para 2015, los rumores dejaron de ser solo rumores. Según reportes de la época, lo que se decía en privado ya era
En los hechos, una relación real entre Panini y Garza. La amistad de 12 años, la que sobrevivió el diagnóstico de cáncer, la que sobrevivió los primeros rumores, no sobrevivió esto. El programa que las hizo famosas, el que las mostraba como comadres inseparables, estaba a punto de terminar. Y la amistad que los sostenía ya estaba rota. Solo faltaba que el país entero se enterara. Hasta ese punto, el silencio ya tenía un precio que solo ellas conocían. Esa entrevista tiene un nombre, una fecha, y todavía se puede ver. Un programa que millones de personas veían cada semana no se cancela por bajo rating. Se cancela por una traición. A finales de 2014, mientras los rumores sobre Panini y Garza seguían creciendo, Las Lavanderas llegó a su fin. No fue un final anunciado con anticipación, ni una despedida planeada, ni un último programa de cierre con homenaje incluido. Fue un programa que, de un momento a otro, dejó de estar al aire. En su momento, la cancelación tomó por sorpresa a buena parte del público, acostumbrado a ver a las dos comadres cada semana, sin saber todavía por qué habían desaparecido de pantalla. Guarda este dato: el segmento que las hizo famosas, el que las convirtió en las comadres que todo México reconocía, terminó exactamente en el momento en que la relación entre sus protagonistas empezaba a colapsar por dentro. Piénsalo así: un set de televisión, una escenografía que millones de personas asociaban con risa y complicidad, apagándose, en silencio, mientras detrás de cámaras se rompía algo mucho más grande que un programa. El silencio, otra vez, tenía un precio. Y esta vez, ese precio fue un trabajo que ambas habían construido durante años, uno que nunca volvería en la misma forma. Pero lo que se rompió en el estudio no fue nada comparado con lo que pasó en la vida real. Tercera verdad, lo que Carla Luna encontró, y que, hasta hoy, sigue siendo la base de todo lo que se sabe de este caso. Porque hasta este punto solo hablamos de rumores, de un programa cancelado, de una amistad tensa detrás de cámaras. Lo que viene ahora es lo que, según los reportes de la época, realmente ocurrió entre ellos. Carla Luna, de acuerdo con múltiples publicaciones de ese momento, encontró mensajes. Mensajes entre su esposo y su mejor amiga, que según se reportó, iban mucho más allá de una amistad. Mensajes que, según esos mismos reportes, incluían algo todavía más difícil de asimilar: una confesión, un beso y unas palabras, Panini imaginando, según lo publicado en ese momento, una vida sin Luna en ella. Imagina descubrir esto, no de un desconocido, de tu esposo y de tu mejor amiga, la misma que estuvo contigo durante la quimioterapia, la misma con la que compartiste 12 años de tu vida. Es importante decirlo con claridad. Esto es lo que se reportó en su momento, no una confesión grabada que se pueda mostrar aquí. Pero es, hasta hoy, la versión que ha sostenido la cobertura de este caso durante más de una década. Y la versión que Carla Luna misma terminaría confirmando, meses después, frente a las cámaras. Este es el punto más doloroso del primer tramo de esta historia. No la sospecha, no el rumor. El momento en que una mujer, enferma, que ya había entregado su confianza una vez, entendió que la persona que la cuidó también era la persona que la traicionaba. No eligió no darse cuenta. Se quedó viendo la evidencia, mensaje tras mensaje. Detente un segundo en esa imagen. No es una sola pantalla, un solo mensaje. Son, según lo reportado, semanas o meses de evidencia acumulándose. Cada mensaje, una confirmación más de algo que ella ya debía sospechar, pero que no quería creer. Y aún con todo esto ya circulando, con los mensajes ya conocidos entre la gente cercana al caso, faltaba todavía el momento que lo haría innegable para el país entero. Faltaba la confesión en vivo. Esa es la cuarta verdad de esta historia. Y a diferencia de las otras tres, esta sí la puedes ver tú mismo, hoy, con tus propios ojos. Todavía tenemos varias verdades por delante, pero ahora sí llegamos a la que le dio la vuelta a México entero. El nombre del programa es El Show del Platanito, un espacio de entrevistas conocido, precisamente, por sacarles confesiones directas a sus invitados. La fecha, 2015. Y lo que ahí ocurrió
No fue un rumor, no fue una filtración, no fue una publicación de revista. Fue Carla Luna, en persona, en cámara, confirmando con su propia voz lo que llevaba meses circulando en privado. Su esposo, Américo Garza, estaba con su mejor amiga y compañera de programa. Ella lo dijo, ella lo confirmó, frente a un conductor, frente a un estudio, frente a todo un país que la había visto reír, semana tras semana, junto a la mujer de la que ahora hablaba con el corazón roto. Y aquí está el dato que hace que esta historia duela distinto a cualquier otro escándalo de la farándula. Carla Luna dijo esto en plena quimioterapia, no después de superar el cáncer, no en remisión, en medio del tratamiento. Guarda ese dato, porque es el que sostiene toda esta historia. No fue una entrevista sobre su salud, no fue una entrevista sobre su carrera. Fue una mujer enferma, obligada a poner en palabras, en televisión nacional, la traición más íntima que se pueda imaginar. Esa entrevista existe, se puede ver todavía, hoy, en el 2026. No hace falta imaginar el tono de su voz, ni inventar lo que sintió. Está ahí, grabada, para quien quiera confirmarlo con sus propios ojos. Y en su momento, esa confirmación en vivo recorrió los programas de espectáculos de todo México durante semanas, no como un rumor más, sino como el cierre oficial de meses de especulación. Y en ese instante exacto, el silencio dejó de ser una opción. El silencio tenía un precio, y ese precio se pagó en cadena nacional. Recapitulemos, porque todavía falta camino, y no quiero que se te pierda nada de lo que viene. Ya sabemos cómo nació la amistad, cómo se rompió el programa, cómo se descubrió la traición, y cómo se confirmó en vivo. Todavía nos falta la boda que llegó demasiado pronto, la guerra que sigue hoy con la familia de Carla Luna, y lo que pasó con los hijos, la parte más difícil de contar de toda esta historia, y la que casi nadie cuenta completa. 4 verdades ya resueltas, exactamente como te prometí al principio de este video. Todavía nos quedan 3, y la más pesada de todas está guardada para el final, donde siempre debió estar. Sigamos. 5ª verdad. Lo que pasó apenas un año después de esa entrevista. Y no fue lo que cualquiera hubiera esperado. Porque después de la confesión, después del escándalo, después de que el país entero tomara partido, la vida de Panini y Garza no se detuvo. Al contrario, en 2016, apenas un año después de esa entrevista, Carla Panini y Américo Garza se casaron. Mientras Carla Luna vivía lo que, sin que nadie lo supiera todavía con certeza, serían sus últimos meses de vida, la mujer que había sido su mejor amiga se casaba con su esposo. Son solo fechas, no hace falta agregar nada más. 2016, la boda. 2017, la muerte. Un año de diferencia. Guarda ese dato también, porque va a volver. La misma mujer que, años atrás, había estado ahí durante la quimioterapia, ahora firmaba un matrimonio con el hombre que había traicionado a su amiga. Guarda también esa contradicción, porque es, quizás, la más difícil de resolver de toda esta historia. Hay historias de infidelidad en la farándula mexicana que se olvidan en cuestión de semanas. Esta no. Han pasado más de 10 años, y la gente sigue debatiendo, sigue tomando partido, sigue buscando el nombre de Carla Panini en internet. Tal vez porque aquí no hay un villano sencillo de señalar y olvidar. O tal vez porque sí lo hay, y lo que sigue en esta historia es, para muchos, la prueba de ello. No hubo declaraciones extensas explicando la decisión de casarse en ese momento. No hubo, hasta donde documentan las fuentes de la época, un intento público de suavizar el golpe para una mujer que seguía enferma y que ya había perdido, frente a millones, su matrimonio y su amistad más cercana. Hubo, simplemente, una boda. Fotos. Una familia nueva formándose sobre las ruinas de la anterior. Y el silencio, una vez más, tuvo un precio. Esta vez, para quien ya no tenía fuerzas para seguir peleando por su historia. Pero lo que viene después de esto es todavía más complicado, porque la boda no cerró nada. Al contrario, abrió una guerra que, 10 años después, sigue sin terminar. Vamos a la mitad de esta historia. Y quedan todavía 2 verdades. La guerra que sigue hoy, y la parte más difícil de contar de todo este video.
Ninguna de las dos es sencilla. Ninguna de las dos la vas a escuchar completa en ningún otro lado. Sexta verdad. La guerra que, 10 años después, todavía no termina. 10 años después de la confesión en Platanito, esta historia debería estar cerrada. No lo está, porque en 2024 y 2025, la familia de Karla Luna volvió a hablar. Sus hermanos, Rubén y Erika Luna, salieron públicamente a señalar a Panini y a Garza, reabriendo una herida que muchos pensaban ya sanada. Para ellos, el paso del tiempo no ha resuelto nada. Siguen viendo, según sus propias declaraciones públicas, una historia inconclusa, con una hermana que ya no puede defenderse y una familia que sigue cargando con las consecuencias. Entre las acciones que la familia ha mencionado públicamente están la posibilidad de llevar el caso a instancias legales, así como la idea de contar su propia versión en un documental, un proyecto que, hasta la fecha, no se ha concretado. Aquí hay que ser honestos contigo, porque esta parte de la historia no tiene una sola versión. Por un lado, la familia de Karla Luna sostiene que la relación entre Panini y Garza, y todo lo que vino después, dejó heridas que nunca se resolvieron, ni con el tiempo, ni con una disculpa. Por otro lado, Américo Garza ha respondido no solo negando esa versión, sino yendo más allá. Ha declarado públicamente que fue Karla Luna quien, durante su matrimonio, tuvo relaciones fuera de la pareja, entre ellas, según sus propias palabras, con un hombre vinculado al narcotráfico y con un comediante conocido de la televisión mexicana, al que no ha identificado por nombre. Aquí hace falta la misma honestidad de siempre. Esto es lo que Garza ha declarado, sobre una mujer que ya no está aquí para responder. Son afirmaciones de él, no hechos confirmados por ninguna otra fuente independiente, y así te las cuento, como su versión, no como la verdad establecida. Vale la pena notar algo aquí. Es más fácil acusar a alguien que ya no puede responder. Eso no invalida automáticamente lo que Garza dice, pero sí es una razón más para no tratarlo como un hecho comprobado. Dos versiones, una misma historia, y, hasta hoy, ningún tribunal ni ninguna investigación pública la ha resuelto a favor de un solo lado. Y quizás eso es lo más honesto que se puede decir de esta guerra familiar, que 10 años después no hay un veredicto, solo dos versiones. Los mensajes que en su momento delataron la relación entre Panini y Garza siguen siendo, hoy, parte de lo que la familia de Luna cita cuando habla del tema. Una y otra vez, la misma evidencia, reabriendo la misma herida. Y en medio de esta guerra familiar, apareció algo todavía más difícil de manejar. En 2023, la periodista Anabel Hernández, conocida por años de trabajo de investigación sobre el narcotráfico en México, mencionó a ambas comediantes en su libro Las señoras del narco, Amar en el infierno. Panini lo negó de inmediato, señaló que fue Luna quien tuvo esa relación, y anunció acciones legales contra la autora. El caso sigue sin resolverse. No hay ninguna prueba pública que confirme la versión del libro. Es, hasta la fecha, la acusación más grave que rodea este caso. Y es, también, la menos comprobada. Por eso te la cuento así, como lo que es. Una acusación de un libro, una negación pública y una disputa legal que, hoy, sigue abierta. El silencio, en esta parte de la historia, ya no es solo el de Panini. Es el silencio de un caso judicial que nadie ha terminado de resolver. Y ese silencio también tiene un precio. Vale la pena detenerse aquí un momento, porque esta historia no ha sido un secreto guardado en un cajón. Durante más de una década, medios como El Universal, Univisión, Infobae, TV Notas, SDP Noticias, Uno TV, El Imparcial y Milenio han cubierto, de manera independiente, cada capítulo de este caso. No es una sola fuente repitiendo un rumor. Son distintos medios, en distintos años, documentando lo mismo desde ángulos distintos. Eso es lo que separa a una historia documentada de un simple chisme de espectáculos. Y es, precisamente, lo que vas a escuchar en lo que queda de este video. Pero de todas las verdades de este video, hay una que define a Karla Panini más que ninguna otra. En 2022,
en 2025, y otra vez, en marzo de 2026, en una entrevista con El Imparcial y Milenio, a Panini le preguntaron, básicamente, lo mismo que tú te estás preguntando ahora mismo. Y ella respondió, casi con las mismas palabras cada vez, que no le debe disculpas a nadie. No le debo disculpas a nadie. Esa frase, dicha por ella misma, en distintos años, ante distintos periodistas, es quizás el resumen más honesto de quién es Carla Panini hoy. La prensa mexicana la empezó a llamar, desde 2015, la mujer más odiada de México. No es un título que este video esté inventando. Es una etiqueta documentada, repetida en portadas, en notas, en programas de espectáculos, durante más de una década. Y aún así, nunca ha pedido perdón. Algunos, en la opinión pública, interpretan ese silencio como fortaleza. Una mujer que no se deja definir por el juicio ajeno. Otros lo interpretan como la prueba de que nunca hubo, de su parte, un verdadero reconocimiento de lo que provocó. Este video no te va a decir cuál de las dos lecturas es la correcta. Casi 10 años después, y todavía no hay una disculpa. ¿Tú la perdonarías? No te voy a responder esa pregunta todavía, porque para responderla de verdad, hace falta que conozcas la parte de esta historia que casi nadie cuenta completa. Y no te lo voy a suavizar. Esta parte no tiene giros felices, ni villanos claros, ni una moraleja fácil al final. Solo tiene lo que de verdad pasó. Y llegamos, por fin, a la séptima verdad, la que casi ningún otro video se atreve a contar completa. ¿Qué pasó con los hijos que Carla Luna dejó? Y ahí es exactamente a donde vamos ahora. Baja la velocidad un momento. Lo que viene no es el capítulo más escandaloso de esta historia. Es el más humano. El 28 de septiembre de 2017, Carla Luna murió. Después de casi 5 años enfrentando el cáncer que le diagnosticaron tras el nacimiento de su cuarto hijo, después de la traición, después de la confesión en cadena nacional, después de ver a su mejor amiga casarse con su esposo, su cuerpo no resistió más. Lo confirmó, en su momento, Multimedios, la empresa donde trabajaba. No fue un rumor, no fue una especulación de revista, fue una noticia confirmada. La muerte de una mujer de la que este país se había enamorado años atrás, sentada junto a otra comadre, haciéndolo reír cada semana. Detente aquí un momento, no para dramatizar, para recordar quién era, antes de que esta historia la redujera a un escándalo. Porque antes de la traición, antes de la enfermedad, antes de la confesión que la puso en cada portada del país, Carla Luna era, simplemente, una de las comediantes más queridas de su generación, la comadre Morena, la mitad de un dúo que millones de personas invitaban a su casa, cada semana, durante años. Una mujer que se hizo un lugar en la televisión mexicana con humor, con oficio, con años de trabajo, y que además, mientras enfrentaba un diagnóstico que habría detenido a cualquiera, siguió apareciendo frente a cámaras, siguió trabajando, siguió siendo, para buena parte de su público, la misma mujer que los hacía reír antes de que todo esto empezara. Y aunque la prensa, durante una década, prefirió centrarse en el escándalo que rodeó su vida privada, hay algo que vale la pena decir en este video. Para quienes crecieron viendo Las Lavanderas, Carla Luna no es solo la mujer de la entrevista dolorosa. Es, también, la comadre Morena que los hizo reír durante años, antes de que su historia se convirtiera en otra cosa. Es fácil, después de una década de escándalo, reducir a Carla Luna a una sola escena, la de la entrevista, enferma, confirmando una traición. Pero esa no es toda la historia. Esa es solo la parte que más se repitió. La otra parte, la de una mujer que construyó una carrera, que crió a 4 hijos, que siguió trabajando en medio de un tratamiento agotador, es la que este video también quiere dejar dicha, aunque no sea la que genera más titulares. Guarda esa imagen también, porque el resto de esta historia solo importa si no se te olvida quién era ella antes de convertirse, para la prensa, en un caso de espectáculos, y no en la mujer que, durante años, hizo reír a un país entero. Porque después de su muerte, Carla Panini y Américo Garza obtuvieron la custodia legal de los hijos que Carla Luna
había tenido con él. De acuerdo con un reportaje de Univisión, publicado un año después de la muerte de Luna, Garza habría ido por sus hijas a la casa de los abuelos apenas días después del funeral. Es un solo reportaje, con ese nivel de detalle, y por eso te lo cuento así, como lo que documentó ese medio, no como un hecho que otras fuentes hayan confirmado punto por punto. Aún así, viniendo de un medio con el peso periodístico de Univisión, no es un dato que este video vaya a ignorar, solo uno que hay que citar con la fuente puesta por delante, siempre. Lo que sí está documentado, de manera más amplia, es lo que vino después. Un acuerdo de custodia que dejó a los hijos de Carla Luna bajo el cuidado de la mujer que había sido su mejor amiga y del hombre que la había traicionado. Piénsalo, la misma mano que sostuvo la de Carla Luna en la quimioterapia. Ya no es la misma mano que, después, crió a sus hijos. La mujer que estuvo en el momento más frágil de su amiga, terminó siendo la mujer que se quedó con todo lo que esa fragilidad dejó atrás. Carla Luna, según se ha reportado, tenía un deseo claro para sus 4 hijos, que nunca los separaran. No hace falta nombrarlos, no hace falta mostrarlos, no hace falta convertir a niños en material de espectáculo para que entiendas la dimensión de lo que se perdió aquí. Basta con decir esto: una madre, muriendo, con un solo deseo para sus hijos, y una historia que, incluso después de su muerte, siguió sin darle paz. Este es el peso real de esta historia. No la boda, no el libro sobre narcotráfico, no las entrevistas donde Panini repite que no debe disculpas. Esto, una mujer que perdió su matrimonio, su amistad, su programa, su salud y finalmente su vida, y cuyos hijos crecieron bajo el cuidado de las mismas personas que protagonizaron su traición. Y aquí, más que nunca, el silencio tuvo un precio. Y quizás sea precisamente por esto que, hasta hoy, Carla Panini nunca ha pedido perdón. No porque no haya nada que explicar, sino, tal vez, porque disculparse significaría admitir todo lo que vino después, todo lo que esta historia costó, no solo a una mujer que ya no está aquí para hablar por sí misma, sino a los hijos que se quedaron. No lo sabemos con certeza. Es una pregunta, no una acusación. Pero es, quizás, la pregunta más honesta que se puede hacer sobre esta historia. La muerte de Carla Luna no cerró esta historia. La dejó abierta, de una forma que ni Panini, ni Garza, ni la familia de Luna han logrado cerrar hasta el día de hoy. Durante los últimos 10 años, la etiqueta de la mujer más odiada de México no ha desaparecido. Aparece en 2015, reaparece en 2020, vuelve en 2023 con el libro de Anabel Hernández, y otra vez en 2024 y 2025 con la disputa contra la familia de Luna. Y en cada una de esas fechas, los mismos programas de espectáculos que cubrieron la traición original regresan a contar la misma historia, con los mismos datos, para una nueva generación de espectadores que quizás ni siquiera había nacido cuando Las Lavanderas estaba al aire. Cada vez que esta historia parece apagarse, algo la vuelve a encender. Panini perdió, con el fin de Las Lavanderas, la plataforma que la había hecho famosa junto a Luna, y durante un tiempo, buena parte del impulso profesional que ese programa le había dado. Ha seguido trabajando desde entonces, pero siempre bajo la sombra de la misma pregunta que la sigue desde 2015. ¿Cómo separar a la comediante del escándalo que protagonizó? Y en 2020, con más fuerza en 2024 y 2025, apareció un nombre nuevo en esta historia: Fabiola Martínez. Martínez aseguró, en entrevista con la revista TV Notas, que ella también tuvo una relación con Américo Garza, en 2015, mientras él ya estaba, según su relato, formalmente con Panini. Fíjate en el patrón, porque es el mismo que abrió esta historia 10 años atrás. Una mujer, según su propio testimonio, involucrada con un hombre que ya tenía pareja. La diferencia es que, esta vez, la que habría sido engañada, de acuerdo con esa versión, es la propia Carla Panini. Es importante decirlo con la misma rigurosidad de siempre. Esto es lo que Fabiola Martínez ha declarado a la prensa. No hay,
hasta donde documentan las fuentes consultadas para este video, una confirmación independiente más allá de su propio relato. Y como toda declaración de este tipo en esta historia, te la cuento como lo que es: una versión, no un hecho comprobado en tribunales. La prensa mexicana lo llamó karma. No lo digo yo. Lo dijeron los mismos medios que llevan una década cubriendo este caso. Nosotros solo te contamos los hechos. En 2020, Fabiola Martínez aseguró haber estado con el mismo hombre por el que, según los reportes de 2014 y 2015, Panini rompió una amistad de 12 años. Guarda ese dato, porque si de verdad el que la hace, la paga, pues esta sería la prueba que el propio destino de esta historia parece haber puesto sobre la mesa. Y, hasta donde documentan las fuentes más recientes, la vida de la pareja sigue adelante. Lo cual, para muchos de los que han seguido este caso durante una década, es en sí mismo parte de lo que no termina de cerrar. La misma pregunta que Panini le hizo cargar a Luna durante años, según esta versión, terminó regresando, de alguna forma, a su propia puerta. Y aún con todo esto, en marzo de 2026, en la entrevista más reciente que existe sobre este caso, Carla Panini volvió a decir lo mismo que ha dicho desde 2022, que no le debe disculpas a nadie, y agregó algo más, que esta historia, 10 años después, todavía afecta a sus hijos. 10 años, y la controversia sigue viva, sigue afectando a la familia que ella formó, sigue sin resolverse ni con el tiempo ni con el silencio. 10 años después, el silencio sigue teniendo un precio para todos. Para Carla Luna, que ya no está aquí para contar su versión. Para sus hijos, que crecieron en medio de una guerra que no eligieron. Para Panini, que sigue cargando una etiqueta que no se ha ido en una década. Y para todos los que como tú, siguen viendo esta historia, preguntándose si en algún momento habrá un final real. Empezamos este video con una mujer, en plena quimioterapia, confesando en televisión nacional que su esposo estaba con su mejor amiga. Con una cámara encendida, un conductor esperando su respuesta, y un país entero que no sabía todavía lo que estaba a punto de escuchar. Esa imagen, esa entrevista, ese momento exacto, es la que define todo lo que acabas de escuchar en este video. Vuelve a esa imagen por un segundo. Una mujer enferma, sin la fuerza para fingir que todo estaba bien, diciendo la verdad de todas formas. Esa valentía, la de decir la verdad cuando más costaba, es, quizás, lo único en esta historia que nadie ha podido cuestionar. Una amistad de 12 años. Una traición durante la enfermedad más difícil de una vida. Una boda demasiado pronto. Una guerra familiar que no termina. Una acusación de narcotráfico que sigue sin resolverse en los tribunales. Y, al final, unos hijos que quedaron en medio de todo esto sin haber elegido nada. 3 momentos de todo esto son los que de verdad definen esta historia. El diagnóstico que llegó antes que la traición, la confesión que la hizo pública, y los hijos que se quedaron después de todo. El resto, la boda, el libro, la guerra familiar, son las consecuencias. Esos 3 son el corazón. Se puede construir una familia sobre una traición y llamarlo, con el tiempo, amor. No te voy a dar esa respuesta. Tú decides. Lo único que sí sabemos, después de 10 años, es esto. El silencio tiene un precio. Y en esta historia, casi nadie ha terminado de pagarlo. Carla Luna ya no está para contarnos cómo hubiera querido que terminara esta historia. Carla Panini sigue aquí, y sigue eligiendo, una entrevista tras otra, no decir la palabra que muchos llevan 10 años esperando escuchar. Y quizás esa, más que cualquier boda, cualquier libro o cualquier demanda, sea la verdadera última verdad de todo esto, que hay silencios que se sostienen no por falta de palabras, sino por decisión. ¿Tú la perdonarías? Déjalo en los comentarios. Quiero leer tu versión de esta historia. Y si quieres que sigamos contando las historias que la farándula prefiere que se olviden, suscríbete al canal. Aquí seguimos destapando la verdad, una historia a la vez.